Bueno, buenos días para todos. Dios les bendiga. La verdad que es un privilegio poder estar en esta casa nuevamente. No es felicidad, es gozo. ¿Tá? Es gozo por ver la transformación que ha tenido este lugar en el tiempo, en estos 4 años. Recuerdo allá las primeras veces, chiquito, y ahora cómo ha ido creciendo y se ha ido agrandando. La verdad que es hermoso ver el proceso, cómo Dios va añadiendo en su tiempo, ¿verdad? A veces nosotros queremos las cosas ya, y Dios tiene procesos en nuestra vida, aún en su iglesia. Aún en su iglesia Dios tiene procesos, y es que importante es que nosotros vayamos acompañando esos procesos y siendo agradecidos, ¿no? Porque lo principal es que debemos ser agradecidos. Así que vamos a orar por esta palabra de hoy. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de estar en tu casa, de adorarte, exaltarte. Ese privilegio que tú solo has guardado para tus hijos, Señor. Por eso hoy estamos nosotros aquí disfrutando de este tiempo, Señor. Ahora queremos tener nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón enfocado en lo que tú quieres hablar, Señor. Háblanos en lo que más queremos hoy, Señor. Necesitamos escuchar de ti, necesitamos tu guía, tu consejo, tu exhortación, tu confrontación, Señor. Porque tú eres bueno y fiel en todo tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien. El título del mensaje es ¿cómo escuchar la voz de Dios? A veces nos preguntamos cómo podemos escuchar a Dios, ¿no? O cómo saber que Dios nos habla, o necesitamos imperiosamente que Dios nos hable. En este tiempo cada vez la palabra de Dios está siendo más atacada, cada vez el sistema la trata de ahogar, cada vez el sistema trata de disminuirla, pero bueno, Dios sigue teniendo hombres y mujeres permanentemente, y lo ha hecho a lo largo de la historia, que ellos mantengan firme el fundamento sólido de la palabra de Dios. Por eso es tan importante hoy en la iglesia que podamos enseñar y aprender la palabra de Dios sin alteraciones, sin argumentos humanos, sino la palabra de Dios. Por eso, para eso es muy importante que aprendamos ¿qué? A escuchar a Dios. Porque podemos terminar escuchando la voz humana, y sabemos que la voz humana está totalmente llena de errores permanentes. Entonces, qué importante que es escuchar la voz de Dios. Allá por el libro de los Hechos, dice que Pablo estaba enseñando en una iglesia y dice que la gente buscaba y miraba a ver si lo que Pablo estaba diciendo era cierto. Entonces, qué importante que era que nosotros escudriñemos la Escritura como es y como está escrita. ¿Bien? Así que escuchar la voz de Dios. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? Yo quiero que me acompañen ahí en el libro Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Cuando lo tengan. ¿Todos lo tienen? Primera de Samuel, capítulo 3. Nosotros podemos ver en el libro de Primera de Samuel vidas como, por ejemplo, la vida de Ana, la vida del sacerdote Elí, la vida de Saúl, la vida de David. Podemos ver varios personajes, los cuales fueron, creo yo, fundamentales en lo que Dios hizo en aquel tiempo. Entonces, pero hoy vamos a ver la vida de un joven, ¿tá? Un joven. Y ese joven obviamente es Samuel. Dice el verso número 1 del capítulo 3 de Primera de Samuel: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, dice la primera parte del texto. O sea, el joven. Flavio Josefo, que era un historiador muy antiguo, decía que más o menos él andaba, o sea que Samuel tenía entre 12 y 15 años más o menos, o sea que era un joven. Un joven. Y dice que él estaba ministrando a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sacerdote de aquel tiempo, y obviamente Samuel estaba comenzando a hacer sus caminos dentro de las cosas de Dios, y dice que ya estaba ministrando, o sea que él ya estaba sirviendo. Samuel estaba sirviendo en el templo. Es importante que nosotros miremos dentro nuestro
y si estamos sirviendo en la iglesia, si lo estamos haciendo con responsabilidad. Esto es una responsabilidad, esto es un privilegio que Dios nos ha dado. No es que los domingos no tengo nada que hacer, entre semana, bueno, no tengo nada que hacer, sé que Dios es bueno y voy a la iglesia. No, o sea, las cosas de Dios son de verdad y son en serio. Son en serio. Entonces, qué importante que nosotros podamos cumplir nuestra responsabilidad como la estaba haciendo este joven. Este joven ya tenía una responsabilidad y ya la estaba ejerciendo. Ya estaba ministrando al lado de ¿quién? Del sacerdote. Del sacerdote. Y dice la segunda parte del texto, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Si venimos al día de hoy, ¿qué está pasando? Pasa exactamente lo mismo. La palabra de Dios está escaseando. Hoy lamentablemente tenemos iglesias en el mundo que lo que hacen es comer oído, llenar un ratito, te tocan una emoción. Por eso yo aclaré al principio, yo no estoy feliz de estar acá, estoy gozoso de estar acá. Porque la felicidad está sujeta a momentos de nuestra vida. En cambio, el gozo va profundo y es parte ¿de qué? Del fruto del Espíritu Santo. Entonces, yo demuestro el Espíritu Santo en mi vida cuando experimento el gozo, a pesar de. Entonces, dice que la palabra de Dios escaseaba en esos días. ¿Cómo no sucede hoy? Hoy escasea la palabra de Dios, lamentablemente. Gente que realmente tome la responsabilidad de decir, bueno, voy a enseñar lo que Dios dice. No lo que yo pienso y creo, que poco importa, o sea, lo que yo pienso y creo. Yo lo que tengo que hacer, si es mi responsabilidad, es enseñar la palabra de Dios. Lo que en ese tiempo estaba escaseando, hoy está sucediendo lo mismo. Entonces, la razón de esto era que Elí ya no estaba haciendo su trabajo debido a su condición física. Elí ya estaba viejo, ya estaba demasiado viejo, y tenía problemas, y aún uno de esos problemas era la visión. Lo vamos a ver más adelante. Elí ya estaba prácticamente ciego, entonces no podía ejercer el sacerdocio. ¿Y qué pasaba? No se enseñaba. La palabra no se estaba enseñando. Y aparte le sumamos otro problema, sus hijos. Sus hijos, Ofni y Finés, qué fichas. Después lean la historia. ¿Qué fichas estos dos muchachos? Los hijos del sacerdote. Ellos estaban preocupados ¿en qué? ¿En desplumar el pueblo? Es lo que querían hacer, sacarle la plata. Miren que hay muchos Ofni y Finés hoy en día. Lamentablemente siguen habiendo. Y lo otro que hacían, mantener su estatus con lo que le sacaban al pueblo, chicas, tragos, fiestas. Eso era lo que hacían los hijos del sacerdote. Eso eran los hijos del sacerdote. Por eso dice que la palabra de Dios escaseaba. ¿Por qué? Y porque Dios no se comparte con el pecado. Entonces, ¿cómo podía Dios utilizar a estos dos muchachos si tenían esa clase de vida? Por eso cuando nosotros estamos dentro del plan de Dios y queremos servir a Dios, nuestra santidad es base fundamental para que Dios nos utilice. A veces nosotros queremos que Dios haga en nuestra vida. Pero ¿y nuestra vida? Le queremos exigir a Dios cosas que nosotros mismos no podemos hacer. Entonces, la palabra de Dios escaseaba. Lo único que hacían y querían eran los lindos del pueblo, o sea, querían conquistar chicas. Todo esto lo podemos ver en el capítulo anterior, el capítulo 2, está detallado ahí lo que eran estos dos muchachos. O sea, no había quien enseñara la palabra de Dios. Miren el panorama. Elí, el sacerdote, viejo, ya no podía ejercer, casi ciego. Sus dos hijos, o sea, que supuestamente eran los que tenían que estar encargados, un desastre. Como podemos ver, ¿qué pasa? ¿Qué va pasando? Y bueno, se va deteriorando. La espiritualidad del pueblo se va deteriorando. Y es lo que pasa hoy, lamentablemente. La espiritualidad de la iglesia empieza a caer cuando no se enseña la palabra de Dios. Cuando no se escucha a Dios. Entonces, falta la palabra. Pablo le dijo a Timoteo, en 2 Timoteo 2:15,
procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Enseñar la palabra de Dios es una responsabilidad y un privilegio que Dios nos ha dado. Es un privilegio que tenemos. Entonces, tenemos que hacerla como es, no adulterada. No adulterada. Diligente. ¿Qué quiere decir diligente? Porque Pablo está diciendo a Timoteo, sé diligente. ¿Verdad? Que pone mucho interés, esmero, rapidez, eficacia en la realización de ese trabajo, del cumplimiento de algo que tiene él en sí. Entonces, tenemos que ser prontos, rápidos, para enseñar la palabra de Dios. Dice la tercera parte del texto que estábamos viendo, del verso 1 del capítulo 3. No había visión con frecuencia. Por favor. No había quien enseñara la palabra, y ¿qué hacía? No había visión. Ya se estaba apagando casi totalmente la espiritualidad del pueblo. Pero recuerden lo que dice el verso 1. Había un joven que estaba ministrando y buscando a Dios. Había uno. Miren cómo estamos viendo la espiritualidad del pueblo, cómo está cayendo. Pero hay un joven. Siempre Dios va a tener a alguien para levantar. Por más que nosotros pensemos que está todo perdido, por más que nosotros pensemos que este mundo no tiene salvación, mucha parte lamentablemente es así, pero Dios va a mantener uno siempre. Siempre va a haber uno, hasta el día que Él venga. Siempre va a haber uno. En ese tiempo, los profetas eran levantados para hablar al pueblo por parte de Dios y eran guiados por parte de Dios. ¿Tá? Pero si no hay visión, no hay guía, y esto sucede hoy lamentablemente. Las personas hablan de Dios, pero no hablan con Dios. Eso es un problema. ¿Ah? Muchos hablan de Dios, pero no hablan con Dios. El pueblo pierde la visión por no ser guiados a través de la palabra. Se empieza a desaparecer. No hay más visión. Dice el libro de Amós, capítulo 8, verso 11. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino del oír la palabra de Dios. ¿Ah? Y Dios, ¿qué estaba? Estaba haciendo esto, estaba enviando ese hambre. ¿Y esa hambre quién la tenía? El joven Samuel. El joven Samuel tenía esa hambre. Por eso estaba en ese lugar. Ustedes imagínense hoy un joven de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 años, 20. ¿Ah? Metido en la iglesia. Metido al lado de los líderes. ¿Ah? Escuchando. Preguntando. Buscando. Queriendo. ¿Yo? Me caigo 3 veces si puedo contar con uno. Si podemos contar con uno. Es importantísimo. Importantísimo. Y estoy hablando no solamente de jóvenes, de toda persona que Dios ponga en el corazón servir a Dios. La forma que tiene Dios de utilizarte es cuando tú más te acercas a Dios. Cuando tú más te acercas a Dios, Dios más va a tratar contigo. Dios más va a hacer en tu vida. Eso debería ser una razón de oración para nosotros. Venir a la iglesia con hambre de la palabra de Dios. Yo a veces hago una pregunta en la iglesia. ¿Cuántos oraron antes de venir a la iglesia? ¿Cuántos oraron? ¿Ustedes piensan que orar antes de venir a la iglesia es solo tarea del pastor? El pastor tiene que encomendar el servicio, la alabanza, la adoración, todo lo que suceda en la iglesia, la palabra, ¿solo tarea del pastor? No, es tarea de todos, mi hermano. Porque la iglesia es una comunión, la cual es de todos. ¿Ah? Y el Espíritu Santo, que es el Señor de la iglesia, es el que se mueve en la iglesia. Pero tiene que haber una ¿qué? Una comunión. Una unión. Dice el libro de los Hechos, y tenían todas las cosas en común. Qué importante es que tengamos todas las cosas en común, que nos levantemos en la mañana y todos nos pongamos a orar por el servicio. Todos. Eso es importantísimo. Eso nos da una comunión, porque el Espíritu Santo después tiene una libertad tremenda. Tremenda. Cuando una iglesia tiene hambre de la palabra de Dios, cosas sobrenaturales ocurren en las personas. Porque las personas están hambrientas de la palabra de Dios. Samuel ministraba a pesar de lo que sucedía.
Ustedes imagínense al joven, al lado del sacerdote. El sacerdote en esas condiciones. Él viendo a los hijos del sacerdote lo que estaba sucediendo, pero él estaba ahí, firme. Él veía sacerdotes fornicarios, Elí viejo, un montón de cosas que estaban sucediendo. Y él seguía. Aconteció un día que estando Elí, verso 2, acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, acá podemos ver la condición de ceguera casi total de Elí. Es una situación muy triste, ¿verdad? Sumamente triste. El sacerdote, el hombre de Dios, apagándose de a poco, y parece que la espiritualidad se apaga con él. Elí no preparó bien un liderazgo, confió en sus hijos y lamentablemente fueron un desastre. El buen liderazgo se mide por los sucesores, no por los amigos que tenemos dentro de la iglesia. Es a quien yo paso la antorcha o con quien yo comparto la antorcha. Eso no tiene nada que ver con amiguismo. Eso tiene que ver con una guía del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Es un llamado a nosotros como padres. ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos en esa situación? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros somos los encargados de que esto que le sucedió a Elí no suceda. No nos suceda. Dice el verso 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Samuel estaba durmiendo. Vamos a ver la escena. Estaba durmiendo, estaba descansando, y dice que ¿dónde estaba? No estaba en su casa, estaba en el templo. Pero no solo estaba en el templo, donde estaba el arca de Dios, o sea, donde estaba la presencia de Dios. O sea, Samuel no quería apartarse ni siquiera cuando dormía de Dios. Y nosotros a veces nos apartamos de Dios, pero por cualquier cosa. Y Samuel estaba ahí. Y dice que antes que se apagara la lámpara, o sea, que amaneciera, prepárese para el servicio. ¿Por qué? Porque tal vez antes que amanezca, Dios te va a hablar. Antes que amanezca, como lo hizo con mi hermano hoy a la madrugada. Antes que amanezca, Dios te puede hablar. Si Él te ha dado algo para hacer, hazlo, aunque parezca aburrido, rutinario, porque tú no sabes cuándo Dios puede hacer algo tremendo en tu vida. Hasta el momento vemos que Samuel estaba simplemente sirviendo en el templo. Era algo rutinario, de todos los días. Pero llegó un tiempo en el cual muchas cosas estaban sucediendo y Dios vio que había uno que Él podía utilizar. Tal vez ese uno pueda ser tú. Tal vez ese uno puedas ser tú. Si tú tienes algo hoy haciendo en la iglesia y lo haces rutinario, mira que no es aburrido. ¿Sabes dónde viene la palabra aburrido? De burro. De burro viene la palabra aburrido. En la iglesia no hay cosas aburridas. No hay cosas aburridas. Si no, no has entendido qué es la iglesia o lo que Dios puede hacer a través de ti. Entonces, hazlo con responsabilidad. Dice el verso 4. Jehová llamó a Samuel y él le respondió. O sea, llegó el momento. Dios dijo, bueno, ahora sí, ya está, ya no puedo seguir. Elí ya está a punto de morir, los hijos no van a volver, entonces yo tengo que hacerme de uno para ponerlo a servir. Y dice, Jehová llamó a Samuel. Ante la decadencia moral del pueblo, Dios no ha desechado a su pueblo. Aún en la decadencia que nosotros vivimos hoy de una sociedad, Dios no nos ha rechazado, Dios nos sigue guardando, Dios nos sigue cuidando y Dios nos sigue utilizando. No importa lo que esté sucediendo, no importan las leyes que aprueben, no importa. Dios sigue usando y utilizando a su pueblo. Dios siempre va a encontrar a alguien en medio de su pueblo que quiera escuchar su voz. Condición sumamente importante.
Porque tal vez tú estás dentro del pueblo, tú estás dentro de la iglesia, pero no estás dispuesto a que Dios te hable. O no, o le has cerrado el oído a Dios. O tal vez Dios habló algo a tu vida que a ti no te gustó. O tal vez Dios pidió algo a tu vida que a ti no te gustó. Acá no se trata ni de lo que te gusta ni lo que tú piensas. Se trata de lo que Dios quiere. De lo que Dios quiere. ¿Ustedes piensan que a Elí le gustaba que Dios hiciera así con sus hijos? No, no le gustaba para nada a sus hijos. Pero él va a entender, y lo vamos a ver adelante, la soberanía de Dios. Y él va a entender que el plan de Dios está por encima de todas las cosas. Está por encima de todas las cosas. El 5, corrió luego Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? O sea, ¿qué hizo Samuel? Lo primero que pensó, Elí me está llamando. Porque él sabía la condición de Elí. Y si alguien que tenía un don de servicio, era Samuel. No importaba para qué, él estaba. Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él se volvió a acostarse. La obediencia de Samuel a sus mayores es un ejemplo. Un ejemplo de obediencia. Los chicos de hoy por hoy, yo lo vivo en mi casa y tengo uno de 8. ¿Quieren levantarse temprano? No quiero. No tengo ganas. Esos son los chicos de hoy. Déjame dormir. Vení más tarde. Tengo sueño. Eso es lo que hace lamentablemente hoy. Ojo. Jóvenes y no tan jóvenes, Jóvenes y no tan jóvenes. Pero acá lo que voy a hablar es de la actitud. De la actitud. Cómo Samuel estaba pronto para escuchar la voz cuando había una necesidad. ¿Qué tan pronto estás tú para escuchar la voz cuando hay una necesidad? Y muchas veces nosotros estamos enfocados en la necesidad de los de afuera. ¿Sabes una cosa? Hay muchas veces necesidad dentro de la iglesia. Muchas veces hay necesidad dentro de la iglesia. Y no solo de cosas materiales. No solo de cosas materiales. Sino una palabra, un consejo, una oración. Por eso tenemos que estar atentos. Atentos. Era un joven que respetaba obviamente las autoridades. Corrió porque pensó que Samuel necesitaba algo. Estar atentos a ayudar. Samuel era un chico, listo, pero necesitaba ser más entendido. Y lo vamos a ver ahora. Samuel va a anhelar eso. Samuel va a anhelar estar más cerca de Dios. Ahora es interesante. ¿Cómo nosotros, y esta pregunta me la hice, cómo un joven tan pequeño, adolescente, está en ese lugar? ¿Cómo llegó ahí? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Porque la mayoría, lamentablemente, de los chicos, de los jóvenes, no quieren venir a la iglesia. ¿Y por qué? Es medio aburrido, es medio tedioso, o sea, tienen ese concepto muchas veces de la iglesia. Pero eso todo arranca ¿dónde? En la casa. Y el secreto de Samuel se llama Ana. El secreto de Samuel se llama Ana. ¿Quién es Ana? Su mamá. La mamá de Samuel fue la clave para que él estuviera ahí. Y hoy te dejo esta tarea. ¿Cómo estás siendo tú clave para tus hijos, para tus nietos, para tus sobrinos, para los que estén cerca tuyo? ¿Cómo estás actuando tú? ¿Cómo estás actuando? Ana fue la clave para que este joven Samuel estuviera donde está, se esté preparando y muy pronto Dios va a hacer algo tremendo en él. Nosotros somos los encargados ¿de qué? De darle las herramientas y prepararlos. Después se encarga Dios. Después se encarga Dios. El estilo de crianza de Ana no era ni autoritario, ni indiferente, ni sobreprotector. Todos los extremos son malos. Todos los extremos son malos. Entonces, esto fue lo que llevó a este joven a ese lugar. Ese pequeño hombre empezó a ser construido ¿desde dónde? Desde su casa. Desde su casa. A veces nosotros pensamos que la iglesia es la solución para los jóvenes. No. La iglesia es la ayuda para que esos jóvenes encuentren la solución. Pero la solución arranca en casa. Ahí.
Ahí es el secreto para que un joven pueda transformar su mente. Porque nosotros lo que tenemos que apostar hoy, mis hermanos, es que la juventud transforme su mente. Porque el mundo se las va a transformar. Eso pónganle la firma. ¿Está? Pónganle la firma, se las va a transformar. Entonces nosotros somos encargados de hacer al revés. ¿Ah? Dice el verso 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve a acostarte. ¿Por qué Samuel no diferenciaba la voz de Elí con la de Dios? Fue una pregunta que yo me hice. ¿Por qué si era Dios que le hablaba y él corría a donde estaba Elí? Porque Samuel hasta el momento no había tenido una experiencia real con Dios. Samuel está en un proceso en el cual Dios lo está formando para en un momento llamarlo. ¿Ah? Muchos de nosotros hoy podemos estar en un proceso en el cual Dios nos está preparando para que en su momento Dios nos llame. Dios nos llama. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Escudriñar la palabra de Dios, para que cuando escuchemos la voz de Dios, sepamos que es Dios. Que es Dios. Samuel, verso 7. Y ahí está la razón. ¿Por qué Samuel no podía diferenciar? Y Samuel no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Ah? Hasta el momento es un Benjamín. ¿Ah? Es un Benjamín dentro del Evangelio, Samuel. Entonces, para que la iglesia hoy se nutra de esos Benjamines, tú y yo necesitamos rompernos las rodillas en oración. En oración. Porque ahora nosotros tenemos que arrebatarle las edades, o sea, las bandas de edades de jóvenes, niños y adolescentes al enemigo. Y la forma de arrebatárselos es en oración. En oración, en oración, en oración, en oración. Hasta el momento, lo que Samuel conocía de Dios lo sabía a través de ¿dónde? ¿Recuerdan? De su mamá. Por eso es lo que había impulsado a Samuel a ir al templo a servir a Dios. Los consejos y las guías de su madre. O sea, Samuel está casi sirviendo a un Dios que aún no conoce. ¿Por qué? Porque tenía unos fundamentos muy arraigados, que eran los de su mamá. Ahora te voy a hacer una pregunta y es muy importante. ¿Se puede ser religioso correctamente y servir al Señor? Que se puede. Por supuesto que se puede. ¿Por qué? Porque nosotros podemos venir religiosamente a la iglesia, podemos estar sirviendo a Dios religiosamente y todavía no haber escuchado la voz de Dios. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. ¿Ah? Pero eso nos lleva a un peligro. A un peligro. Que necesitamos obviamente escuchar la voz de Dios para no convertirnos en unos religiosos, los cuales nos movemos de acuerdo a una religiosidad, a unas reglas, simplemente. ¿Ah? Y el Espíritu Santo es libertad. El Espíritu Santo te libera de esa religiosidad. El Espíritu Santo te da gozo, te da alegría. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y eso te liberta de la religiosidad. Y miren, hay un ejemplo de un varón el cual servía a Dios, hacía cosas buenas y no había conocido a Dios. El libro de los Hechos, capítulo 10, verso 1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Ah? Cornelio hacía cosas para Dios, pero no conocía a Dios. No lo conocía. No sé si le ha pasado a ustedes, hay muchas veces gente afuera que uno comparte con ellas y dice, pero este tiene más de cristiano que cristiano. Y es de verdad que pasa. ¿Sí o no? Hay gente que a veces nosotros la vemos y parece que tiene mucho más valores que los cristianos mismos. Y eso tiene mucho que ver con la formación que tienen las personas.
Por eso es muy importante que nosotros seamos ejemplo y podamos influir en la formación de las personas. ¿Ah? Para que esas personas hoy y mañana puedan decir, mirá, qué diferente. Me gusta charlar con él, con ella. Me gusta compartir tiempo. ¿Ah? Tú y yo somos unas Biblias caminantes. ¿Ah? Pero para ser una Biblia caminante, a ver, acá no tengo que decir Reina Valera y atrás tiene que tener el final de la Biblia, porque si no hay una tapa y una contratapa. No, tiene que estar la palabra. La palabra. ¿Tá? Yo tengo que contar con recursos que mi boca la puedan decir. Nosotros ya estamos haciendo unos talleres que son cada 15 días y una de las tareas es todos los martes religiosamente que nos toca hay que tener un texto de memoria. Necesitamos memorizar la palabra de Dios. La necesitamos. No es un libro cualquiera. Tiene poder. Tiene poder. Pero tiene poder cuando yo primero le creo y después la confieso. La digo. La iglesia habla mucho de las cosas de Dios, pero habla poco con Dios. Y acá hay una cosa muy importante. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Hay una diferencia abismal. Muchos de los que están allá afuera creen en Dios. ¿Ah? Muchos de los que están allá afuera creen en Dios. Pero que le crean a Dios es totalmente diferente. Porque yo cuando le creo a Dios, digo que ese libro que yo tengo ahí tiene poder y es la palabra de Dios. Esa es la gran diferencia. Porque yo le creo, lo que yo leo, le creo. ¿Por qué? Porque tengo fe de que es así. Dice el verso 8, Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendiendo Elí que Jehová llamaba al joven, el sacerdote, el que tenía relación con Dios, el que se estaba apagando de a poco, entendió quién era el que estaba llamando al joven. El sacerdote entendió que Dios estaba llamando a alguien de su pueblo. Dice el verso 9, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Dios está buscando siervos. Dios está buscando personas que le sirvan. Las está buscando. Pero para que esto suceda, usted y yo debemos desconectarnos de este mundo. Debemos desconectarnos de este mundo. ¿Qué quiere decir? Redes sociales, celulares, televisión, etc. Lo que sea, desconectarte del mundo. ¿Ah? Hay gente que pasa 24/7 con un celular. Hay gente que pasa 24/7 con una computadora, con una televisión. ¿Cómo quieres que Dios te hable si tú no le estás dando tiempo a Dios para que te hable? Hay gente que se acuesta y se levanta con el celular. Hay gente que almuerza con el celular. Hay gente que desayuna con el celular. Merienda con el celular. Va al baño con el celular. Todo con el celular. La fidelidad que le tenemos al celular hoy, ¿cómo cambiaría si esa fidelidad se la diéramos a Dios? ¿Ah? Porque estaríamos prontos a que Dios nos hablara. Pero estamos prontos para el mensaje, la foto, la red social, a ver qué comentarios hay, a ver qué pasó, a ver esto, a ver lo otro. El celular, redes sociales. ¿Cómo nosotros podemos conectarnos con Dios si no nos desconectamos del mundo? No se puede, porque Dios es celoso, Él no te va a compartir con el mundo. Entonces, si tú quieres que Él te hable, primero que nada tienes que tomar la decisión y desconectarte del mundo. Ahí Dios va a hacer cosas grandes. Ahí Dios va a utilizar tu vida. Ahí Dios va a hablar como tú deseas que Él te hable. Porque Dios está pronto para hablarte. Lo que pasa es que tú y yo no estamos dispuestos y disponibles para que Dios nos hable. Tenemos unas grandes, enormes ganas de aprender y escudriñar la Biblia. Pero en las 24 horas del día, ¿cuánto tiempo tú le estás dedicando para escudriñar la Biblia? Solamente el domingo, unas horitas, y entre semanas cuando te toca unas horitas. Después, no hay tiempo. No hay tiempo. Y como vimos acá, Samuel estaba viviendo, habitando en ese lugar.
Habitar en la presencia de Dios no quiere decir que tú te vengas a vivir a la iglesia. No. Es estar continuamente conectado con un Dios poderoso que te puede hablar y utilizar en cualquier momento. Porque es así Dios. Es así Dios y así utiliza a sus siervos. Elí sabía que Dios buscaba siervos que lo escuchen, no que le argumenten. Otra cuestión complicada. Otra complicación. Muchas veces queremos que Dios nos hable, pero lo primero que hacemos es argumentarle a Dios. Sí, pero, bueno, dale, pero, mañana, el año que viene, bueno, veré. Y si no, lo primero, Señor, tengo que orar. Tengo que orar porque... Sí, Dios, ¿qué te está hablando? ¿Qué tienes que orar? Muchas veces somos los reyes de la excusa y lo primero que hacemos, no tengo que orar. Y después la oración es tratar de torcerle la mano a Dios para que cambie lo que Él ya me habló. No funcionan así las cosas. Si Dios te habla algo y Dios te guía en algo, hazlo. Deja de buscar excusas, deja de rodearlo. A veces queremos rodear a Dios, a veces queremos rodear el plan de Dios y no funciona así. Dios no quiere ser rodeado. Dice el verso 10, vino Jehová y se paró y llamó como las otras 3 veces. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Dios nos llama por nuestro nombre. Dios no se equivoca cuando llama a alguien, lo llama por el nombre. Dios siempre quiere hablarnos, siempre. Ahora, ¿estamos dispuestos a escucharlo? ¿Estamos dispuestos? Porque Dios siempre nos quiere hablar, Nadie de nosotros puede decir que Dios no me habla. Ay, a Dios no me habla, Dios no me está diciendo nada, no. Me parece que tú tienes que estar dispuesto a que Dios te hable, a escuchar la voz de Dios. Dice el capítulo 1, verso 1 del libro de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, verso 2, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hay un conocido teólogo, George Muller, que dijo, leo la Biblia hasta que Dios me hable. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso? Leo la Biblia hasta que Dios me hable. Dice el verso 11. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel. A quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. O sea, Dios ya estaba juzgando a los hijos de Elí. Verso 13, y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Él sabía perfectamente, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no ha estorbado. Y ahí me gustaría que tú pusieras entre paréntesis al lado en tu Biblia, responsabilidad. Responsabilidad. Eso es nuestra responsabilidad cuando nosotros estamos viendo que alguien está en esa situación. Nosotros somos los responsables. ¿Por qué? O somos responsables si lo permitimos o somos responsables si lo cortamos, pero es nuestra responsabilidad. Por eso Dios le dice, yo voy a juzgar la iniquidad que Él sabe. Él ya es consciente, Él ya sabe lo que está pasando, pero no ha hecho nada. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Bueno, ¿no querés? Bueno, venga para acá, Samuel. Por eso Dios puede tener un plan contigo, pero tú tienes que estar afín al plan de Dios, porque si no, el plan de Dios se va a hacer contigo o sin ti. Dios lo va a hacer. Verso 14, por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. O sea, Dios cerró el capítulo. Dijo, hasta acá fue, ya está. Ahora es diferente. Este mensaje es la confirmación de lo que Dios le había hablado al propio Elí.
En el capítulo 2, versos 27 al 30, Dios ya le había dicho lo que iba a suceder. El primer mensaje para Samuel. Samuel, quiero que tengas claro que yo no permito el pecado en el templo, en la iglesia ni en el pueblo. Dios no lo permite. Así que te doy un consejo. No cocotees ni juegues con el pecado. No lo hagas. No lo hagas porque Dios no lo permite. Dios no lo acepta. Y no es pecadito ni pecadote. Es pecado. No juguemos con el pecado. Termino con 2 frases. Número 1. Los hombres tenemos 3 niveles de autoridad. Padre, esposo, sacerdote. Debemos estorbar el pecado, no permitirlo. Lo debemos estorbar y es una responsabilidad que la tenemos nosotros. Es nuestra responsabilidad. Ya Dios ha dicho y ha hecho lo que tiene que hacer. No. Toca a nosotros. ¿Y cómo podemos hacer nosotros eso? Escuchando la voz de Dios. Cuando Dios nos guíe, cuando Dios nos hable, en el momento que tiene que ser. Dios siempre va a estar pronto a hablarnos. Samuel está durmiendo en el templo de Dios. ¿Dónde estás tú hoy? ¿Dónde estás tú hoy? Él estaba durmiendo en el templo porque quería estar cerca de Dios. Quería estar cerca de la presencia de Dios. ¿Dónde estamos nosotros hoy? ¿Queremos estar cerca de la presencia de Dios o queremos hacer nuestra vida de iglesia los domingos y después como queramos afuera? Bueno, si tú estás luchando con eso, que puede ser una lucha, escucha a Dios. Escucha la voz de Dios. La palabra de Dios es lo que necesitamos para que nuestra vida sea transformada. Dios nos va a ayudar en nuestras debilidades. Nos va a ayudar. Él dice que su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Ahí donde tú eres débil, Cristo es fuerte. ¿Por qué? Porque tú no puedes con eso, pero Cristo sí, porque Cristo ya le ganó. Jesús ya le ganó a eso. Jesús ya lo venció. Entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo lo tenía clarísimo, clarísimo. Como también Samuel tenía muy claro que algo grande comenzaba. Y Dios se lo dijo, voy a hacer algo grande. Algo grande. Tú no sabes cuándo Dios va a hacer algo grande contigo. Pero si Dios te lo habla, Dios lo va a hacer. Lo va a hacer. Pero tú tienes que estar pronto. Pronto. Escudriñar la palabra de Dios. Escudriñarla. No perder el tiempo. Desenchufarte del mundo. Y enchufarte a la palabra de Dios. Amén. ¿Oramos? El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094-226-411.